Me enamoré del hombre que mi padre odiaba, pero cuando descubrí su secreto, supe que él me usó para vengarse de mi padre rico. Hola, soy Sofía. Desde que tengo uso de razón, mi vida ha sido perfecta. No es que me guste alardear, pero la verdad es que crecí en una burbuja de lujos y comodidades. Mi padre, don Roberto Velasco, es un empresario respetado en toda la ciudad, dueño de una fortuna inmensa que nos había permitido vivir rodeados de las mejores cosas que el dinero puede comprar. Mi madre falleció cuando yo era pequeña, así que mi padre siempre ha sido el centro de mi mundo. Lo idolatraba, lo veía como un hombre recto, justo, un pilar de la comunidad. Pero todo eso empezó a tambalearse el día que conocí a Gabriel. Recuerdo esa tarde como si hubiera sido ayer. Estaba sentada en la terraza de la casa de campo, hojeando un libro sin prestarle mucha atención, cuando apareció Gabriel. Era imposible no notarlo, su presencia llenaba el lugar de una forma que me hizo levantar la mirada de inmediato. Era guapo, sí, pero no en el sentido clásico. Tenía algo más. Su pelo oscuro, sus ojos intensos, esa media sonrisa que parecía ocultar algo que no podía definir en ese momento, pero que me hizo sentir una mezcla de curiosidad y alerta. ¿Esperabas a alguien?, preguntó él con una voz suave pero firme. No, bueno, no exactamente, respondí, sin saber cómo reaccionar ante su brusca aparición. ¿Puedo ayudarte en algo? Él me miró durante unos segundos, como si estuviera evaluando algo, antes de contestar. Soy Gabriel Santoro. Creo que nos han invitado a la misma fiesta. Y así, de manera inesperada, Gabriel entró en mi vida. Desde el principio, había algo en el que no encajaba, pero no podía poner el dedo en qué era. A medida que la noche avanzaba, me di cuenta de que estaba constantemente a mi lado, con comentarios ingeniosos y maraadas que provocaban en mí una mezcla de incomodidad y atracción. Al llegar a casa esa noche mencioné su nombre a mi padre, quien inmediatamente cambió de semblante. Ten cuidado con ese chico, me dijo papá, con un tono que no había escuchado antes. No es de fiar, su familia ha tenido problemas. No quiero que te acerques a él. Hasta ese momento siempre había seguido los consejos de mi padre sin cuestionarlos, pero algo en la manera en que Gabriel me miraba, en cómo parecía saber lo que pensaba antes de que yo misma lo supiera, me empujó a ignorar su advertencia. Las semanas pasaron y cada vez era más difícil sacarlo de mi mente. Gabriel aparecía en los lugares más inesperados, la cafetería donde tomaba café por las tardes, los eventos sociales a los que asistía, incluso en el club deportivo al que iba a nadar. Pero lo que más me sorprendía era que, a pesar de sus misterios, lograba hacerme reír, sentirme viva de una manera que no había sentido antes. Con el tiempo empezamos a vernos a escondidas. Yo sabía que mi padre jamás lo aprobaría, pero no podía evitarlo. Gabriel tenía una forma de envolverte, de hacerte sentir que el mundo era más emocionante cuando estabas a su lado. Recuerdo un día particularmente frío de invierno. Gabriel me llevó a una asaati en uno de los edificios más altos de la ciudad. La vista era impresionante y la sensación de estar tan lejos del suelo, junto a él, me hacía sentir invencible. ¿Alguna vez has pensado en cómo sería si pudieras escapar de todo esto?, me preguntó mientras miraba el horizonte. ¿Escapar?, dije sin entender a qué se refería. ¿De qué hablas? De este mundo de las expectativas, las mentiras, las traiciones. No te dejan ser tú misma. Su tono era serio, algo que no era común en él. Lo miré confundida, pero antes de que pudiera responder, se acercó lentamente. Mis instintos me decían que debía retroceder, pero algo más fuerte dentro de mí me hizo quedarme. Cuando me besó, todo se detuvo. Fue un beso lleno de pasión, pero también de algo más profundo, como si en ese momento estuviéramos compartiendo algo más que palabras. Me aferré a su camisa, y él respondió envolviéndome en sus brazos, como si no quisiera dejarme ir. Desde ese día, nuestras citas se volvieron más intensas. A veces nos escapábamos en la noche visitando lugares escondidos en la ciudad, donde nadie podría encontrarnos. Gabriel me llevaba a rincones secretos, lejos del lujo y las superficialidades, y en esos momentos sentía que lo conocía de verdad. Las semanas pasaron, y mi atracción inicial se fue convirtiendo en algo mucho más fuerte. Me negaba a admitirlo al principio, pero me estaba enamorando de él. Pero a pesar de todo, había una sombra en nuestra relación. A veces me hacía preguntas extrañas sobre mi padre, sobre su empresa, sobre nuestras finanzas. Yo confiaba en él, pero no podía evitar sentir que algo no encajaba. Sin embargo, un día todo se torció. Por accidente escuché una conversación entre mi padre y uno de sus abogados. No podía creer lo que decían. El padre de Gabriel, don Esteban Santoro, había sido un empresario próspero, pero mi padre lo había estafado, haciéndole invertir su dinero en una estafa piramidal.
Al final, terminó en la ruina y acusado de ser el que había planeado toda la estafa. Sí, embargo, el culpable había sido mi padre. La imagen de mi padre, aquel hombre intachable que siempre había admirado, se derrumbó en un instante. El nombre Santoro me sonaba familiar, pero nunca había relacionado a Gabriel con esa familia. Ahora, todo tenía sentido. Los secretos que me ocultaba y por qué mi padre le odiaba. Pero lo peor fue lo que descubrí después. Gabriel no había aparecido en mi vida por casualidad. Se había acercado a mí por venganza. Quería destruirnos, igual que mi padre había destruido a su familia. Y yo, ingenua, había caído en su trampa. De repente todo se derrumbó. Mi amor por Gabriel, el hombre que había creído conocer, se transformó en una mezcla de rabia, dolor y traición. Lo enfrenté esa misma noche. ¿Todo esto ha sido un juego para ti? Le grité con lágrimas en los ojos. ¿Solo querías vengarte de mi padre usando a su hija? Gabriel no lo negó. Se quedó en silencio, su rostro endurecido. En ese momento supe la verdad. Todo lo que habíamos compartido, todo lo que habíamos sentido había sido una mentira. O eso creí. Me alejé de él, destrozada. Las semanas siguientes fueron un infierno. Lo odiaba, lo despreciaba, pero no podía dejar de pensar en él. No entendía cómo alguien podía fingir sentimientos tan profundos, cómo había logrado engañarme de esa manera. Pero lo peor era que, a pesar de todo, una parte de mí quería creer que lo que habíamos compartido era real. Gabriel también estaba luchando. Durante esas semanas de silencio, él intentó convencerse de que yo solo había sido una pieza de su plan, un medio para llegar a su fin. Pero la verdad es que no podía sacarme de su cabeza. Lo que había empezado como un juego de venganza se había transformado en algo mucho más profundo. Estaba enamorado de mí, aunque le costara admitirlo. Finalmente Gabriel regresó. Apareció en la puerta de mi casa una noche lluviosa, empapado, desesperado. No puedo seguir así, me dijo con una voz rota que jamás le había escuchado. Te amo, Sofía. Al principio no era real, lo sé, pero ahora lo es. Me he enamorado de ti. Quise gritarle que se fuera, que nunca más me volviera a buscar, pero en el fondo quería creerle. Durante semanas Gabriel intentó ganarse mi confianza de nuevo. Me buscaba, me llamaba, me escribía largas cartas explicándome todo lo que había pasado. Poco a poco mi rabia fue cediendo, aunque aún había una herida que no sabía si podría sanar. Fue en ese tiempo cuando descubrimos la verdad. Investigando más sobre la estafa que había arruinado a su familia, descubrimos que todo tenía raíces mucho más profundas. La venganza no había empezado con Gabriel, había empezado con mi propio padre. Resulta que mi madre, antes de casarse con él, había sido el gran amor de Esteban Santoro, el padre de Gabriel. Mi padre siempre había creído que, a pesar de casarse con él, mi madre seguía enamorada de Esteban, y esa inseguridad lo había consumido. Cuando tuvo la oportunidad de destruir a Esteban financieramente, no lo dudó. Con esta información, decidimos que no podíamos seguir permitiendo que la mentira de mi padre lo controlara todo. Juntos, expusimos la verdad, y la reputación de mi padre cayó en pedazos. Lo que hizo fue imperdonable, pero al menos, Esteban Santoro recuperó parte de lo que había perdido, incluyendo su dignidad. Y Gabriel y yo, a pesar de todos los obstáculos, encontramos nuestro final feliz. Fue un camino lleno de altibajos, pero, al final, nuestro amor fue más fuerte que cualquier venganza. Años después nos casamos en una ceremonia íntima, rodeados de las pocas personas en las que confiábamos. La vida no fue fácil después de todo lo que pasó, pero por primera vez estábamos juntos, sin secretos, sin mentiras. Ese día, mientras caminaba hacia Gabriel en el altar, supe que, a pesar de todo, habíamos encontrado algo verdadero, algo por lo que valía la pena luchar hasta el final.